Y si les parece, vamos a ir empezando, que vamos un poco tarde de tiempo y tenemos una jornada por delante muy interesante. Quería fundamentalmente daros la bienvenida a esta vuestra casa, al Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, perteneciente al IMSERSO, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Quiero que las personas que me acompañan en la mesa, buenos amigos, que os sintáis como en casa, y a vosotros que estáis, vais a luego algunos de vosotros a intervenir y otros habéis venido a conocer un poco más la problemática del taxi accesible en España y que entre todos pongamos nuestro granito de arena para que este transporte tan fundamental para la vida de tantísimas personas pues tenga buenas soluciones y podamos solucionar todos los problemas que en este momento pues se están encontrando. Simplemente yo lo que quería era eso, daros la bienvenida, daros las gracias por haber elegido este centro para celebrar esta jornada. No sé si habéis visto, tenemos fuera una exposición de fotografías porque este año cumplimos el 25 aniversario y se ven bien las primeras fotografías que hemos estado viendo de los primeros taxis, la evolución que ha habido y necesitamos que este proceso vaya para adelante, que sea exitoso y ya digo que todos los problemas que se vayan encontrando pues se vayan solucionando con la generosidad, la inteligencia y la creatividad de muchas personas que intervienen en ello. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias también a ti en representación del Ministerio y nada, pues paso la palabra creo que a Luis. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Gracias por cedernos esta Casa de la Accesibilidad, que es el CEAPAT del IMSERSO y así lo elegimos expresamente. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta jornada que dedicamos desde el Movimiento Asociativo de la Discapacidad, desde el CERMI estatal, a la realidad del Eurotaxi, que como medio de transporte accesible se inscribe en algo mayor, en algo más amplio y que es una consecuencia que es considerar, ver la discapacidad, la situación de las personas con discapacidad como una cuestión de derechos humanos, que es la única admisible para enfocar esta realidad, y que tiene proyecciones, y una de esas proyecciones es la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas, como presupuestos para el ejercicio de derechos humanos y de libertades públicas fundamentales. Si eso lo trasladamos al transporte, pues una de las modalidades del transporte, el transporte urbano en automóvil, el taxi, pues necesariamente tiene que ser un transporte accesible, un transporte inclusivo. En España esta modalidad de transporte, gracias en parte a esta casa, al CEAPAT, al IMSERSO, a otra que me referiré ahora como es Fundación 11, a muchos ayuntamientos, corporaciones locales, diputaciones, organismos que han intervenido, a las exigencias del movimiento asociativo, de las entidades, porque esto no deja de ser un medio de transporte al servicio de personas que quieren ejercer su derecho humano fundamental a la libertad de desplazamiento, a la movilidad. Era una realidad que empezó tímidamente, que empezó con enormes dificultades, incluso con problemas técnicos, que ha ido evolucionando, que ha ido extendiéndose y que todo parecía que era una cuestión de tiempo para llegar a una ampliación, a una consolidación y a ser algo de lo que no tuviéramos que preocuparnos demasiado, que no volver a tenerlo en la agenda porque estuviera resuelto. Pero comprobamos que no es así en los últimos años, no sé si por el impacto de la crisis o porque la normativa reguladora, creo que no la estatal, habrá oportunidad de verlo a lo largo de la jornada, la gestión que se hace de este servicio por parte de las corporaciones locales, de los gremios profesionales, la existencia o no de ayudas públicas sociales para su mantenimiento, para su extensión, pero hemos comprobado, y creo que vamos a ofrecer datos en primicia a través del informe de Fundación 11 CERMI que se va a presentar posteriormente, de que es un servicio en retroceso, del que tiene peligros para su continuidad cuando tenemos todos, o poderes públicos, sociedad, normativa que nos dice que en 2017, normativa estatal, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el transporte, que al menos el 5% de toda la flota de licencias de taxi
tendrá que ser accesible en 2017. Tenemos un requerimiento alto, elevado, que pensábamos con esa progresión del tiempo, recordar que esta ley, de donde viene esa obligación y sus decretos son 2003 y 2007, había un periodo amplio para adaptarse, para progresivamente alcanzar ese mandato, y vemos que es muy difícil que se llegue, salvo que en estos 3 años apenas que quedan, pues se pulse, nunca mejor dicho, el acelerador por parte de las administraciones. Como es una cuestión no resuelta, hay que devolverla a la agenda política del movimiento de la discapacidad, la agenda política de los poderes públicos, de todos los sectores, de los prestadores, de las asociaciones profesionales, de los ayuntamientos, de los usuarios como destinatarios últimos de este servicio, y eso es lo que hemos querido hacer con esta jornada, convocar, hemos creído que a todas las instancias que tienen que decir algo. Puede haber diferencias, incluso discrepancias en el enfoque a la hora de abordar esta realidad, pero aquí con educación se pueden expresar todas las opiniones, confrontarlas y sobre todo que salgan propuestas concretas en los distintos ámbitos para que haya soluciones y no seamos parte de un problema enquistado. Este es el propósito del CERMI al organizar esta jornada. Hablamos de cuotas, hablamos de porcentajes, como ha sucedido en otros medios de transporte que incluso parecían más difíciles aún de hacer accesibles, universalmente accesibles. La aspiración, y en algún momento habrá que plantearlo, aunque ahora parezca una utopía, incluso una quimera, es que todos los taxis tendrán que ser accesibles un día. Primero vamos a cumplir con ese 5%, porque no hay razón para no hacerlo de ningún tipo. Es una obligación y las obligaciones legales en un Estado de Derecho están para ser materializadas, y vamos a poner lo mejor de cada uno, de cada parte, de cada instancia que interviene en este proceso para que así sea. Por mi parte nada más, y presento al resto de componentes de esta mesa apertura agradeciéndoles su presencia, y le doy la palabra en primer lugar a Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal de Fundación 11, doctor Jesús Hernández, que es un referente de la accesibilidad en este país. Y si decimos Fundación 11, que el año pasado cumplía 25 años, y taxi accesible, Eurotaxi, pues me parece que son inseparables, y que la gran aportación del Inserso y la Fundación 11 a través de múltiples iniciativas y de ese convenio, hoy desgraciadamente ya no existente, pues ha sido el gran sostenedor, el gran soporte de la experiencia del taxi accesible en nuestro país. Jesús interviene ahora en la apertura, después tiene una ponencia y además aportará, como decía, datos muy recientes, datos muy valiosos, también preocupantes de la realidad del taxi accesible en España. Jesús. Muchísimas gracias, Luis. En primer lugar, eso agradecer enormemente al CERMI la organización de esta jornada y el habernos invitado a esta jornada, porque yo creo que era fundamental, y además me parece muy idóneo y muy acertado el título, un medio de transporte en peligro, como ya has expresado anteriormente, ¿no? Si es cierto que si la Fundación 11 cumplía el año pasado 25 años, pues esos 25 años llevamos de taxi accesible, y sí me gustaría, pues eso, poner de manifiesto y dar las gracias a los pioneros, ¿no? Aquí fue, yo además con nombres y apellidos, ¿no? Miguel Pereira, al principio, en los orígenes de los tiempos, fue el verdadero impulsor del taxi accesible, ¿no? Y aquellos que desde el punto de vista técnico, y está por aquí Manuel Romero, empezar a trabajar, a romper un vehículo como era la Nissan Prairie y meter con una radial a cortar la carrocería, y aquello a mí me contaban que eso daba verdadero pánico. Me parece que fue el gran proyecto innovador que se puso en marcha desde la Fundación 11. Fue un proyecto completamente pionero y completamente necesario, ¿no? Un proyecto completamente necesario que a través de ese convenio con el Inserso de más de 20 años de actividad, o en torno a 220 millones de euros que hemos aportado para la accesibilidad a este país, desde luego no todos destinados al Eurotaxi, porque entonces sí que probablemente tendríamos resuelto el problema durante unos años, porque desde luego lo que no podemos hacer es desde una organización como la nuestra sostener un problema que es un problema de muchos, ¿no? Y que son en definitiva los ayuntamientos los que deben de apoyar, impulsar un servicio que en definitiva es un servicio para los ciudadanos. Desde
el Gobierno de España, como comentaba antes Luis, se ha promulgado legislación para obligar a que tengamos un servicio de calidad en nuestro país. También me gustaría hablar de una norma UNE que regula o que establece cómo debe de ser el vehículo, algo que me parece importantísimo y que yo a lo largo de los viajes que estoy haciendo por Europa estoy viendo vehículos que no cumplen en absoluto con estos requerimientos de confort y de seguridad, y es algo que también nos preocupa y que puede poner muy en peligro este tipo de transporte, el que pueden empezar a haber vehículos que, por cuestiones de altura, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de espacio, pongan en riesgo al usuario. O sea, que tenemos marco normativo, tanto de obligado cumplimiento como de carácter voluntario, como es una norma UNE, pero que la legislación, el Real Decreto de Condiciones Básicas de Accesibilidad al Transporte, hace referencia a esta norma UNE, con lo cual tenemos un marco importante. A lo largo del convenio con el IMSES hemos puesto en circulación más de 1.000 taxis. Establecíamos además una obligatoriedad de que se mantuvieran durante 4 años y como veremos en el informe, comentaba antes Luis, pues hay ciudades que han ido evolucionando positivamente, otras han ido reduciendo el número de taxis en estos últimos años, y sí que debemos entre todos dar un impulso a este servicio, porque en definitiva es calidad y no solo, también es una cuestión de derechos, como comentaba antes Luis. Nosotros, por nuestra parte, por parte de la Fundación, el espíritu es seguir trabajando en este proyecto. Lo que sí que necesitamos son socios con los que trabajar conjuntamente. Y comentaros que hemos tenido una reunión con el IDAE para, a través del plan PIBE, poder apoyar de alguna forma también este servicio. O sea que, bueno, pues estamos ahí dándole vueltas a un convenio de colaboración con el IDAE y poder eso, buscar más socios colaboradores, cofinanciadores de este proyecto. Y bueno, yo no me quiero extender más, tan solo dar las gracias a CERMI por invitarnos a estar aquí. Muchas gracias, Jesús. Y finalmente, para clausurar esta sesión de apertura, le voy a dar la palabra al director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, a Joaquín del Moral, que la verdad no se ha puesto de canto, porque el Ministerio de Fomento, salvo esa regulación última a la que nos hemos referido, pues no tiene competencias directas en esta materia, aunque al final, como referente último, todo le llega, pero yo le quiero agradecer su presencia y sobre todo la interlocución existente con el equipo ministerial, con la ministra, con la Secretaría de Estado, el Secretario General de Transporte y con él mismo, porque hay muchas otras dimensiones del transporte terrestre, en que sí tenemos no solo diálogo, sino participación, consultas. Ahora mismo estaba hablando de la renovación de las concesiones, o las licencias, autorizaciones de transporte interurbano, de cuestiones de ferrocarril. El CERMI forma parte del Consejo Nacional de Transportes Terrestres. Bueno, pues sabemos que en la agenda política de esa dirección general, de ese centro directivo, tienen consideración hacia las personas con discapacidad y hacia las necesidades de accesibilidad en el transporte en nuestro país. Muchas gracias, Joaquín, por estar, y tuya es la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias, querido Luis. Gracias, Cristina, también por la invitación y por poner a nuestra disposición este centro. Enhorabuena por esos 25 años, por esa labor además encomiable y tan importante que hacéis para todos. Y gracias, Jesús, también por tus palabras, desde luego. En primer lugar, buenos días a todos. Quisiera agradecer la invitación a CERMI, a pesar de lo que decía Luis, que el tema pues no es una competencia, pues digamos, estrictamente directa con las funciones del Ministerio de Fomento, puesto que no regulamos el transporte urbano, pero bueno, desde luego queríamos mostrar nuestra preocupación con el asunto, como no podía ser de otra forma, y bueno, pues agradecemos el hueco que nos habéis proporcionado para estar aquí, y aprovechando también pues dar unas pinceladas sobre lo que estamos haciendo respecto a otros modos de transporte que también pueden ser importantes, ¿no? Por tanto, consideramos un acierto el que se haya organizado esta jornada y, bueno, pues esperamos que esos problemas que pueda haber con el Eurotaxi se vayan resolviendo y esta jornada ayude a hacerlo. Yo creo que
Siempre es un acierto, además, reunir en un foro como este a todos los agentes implicados. Pues me consta que estarán aquí asociaciones del taxi, antes me han presentado alguna, también las asociaciones que representan a las personas que tienen pues una movilidad reducida, pasando por las autoridades y demás. Yo creo que este tipo de foros pues siempre ayudan a poner por lo menos encima de la mesa los problemas para tratar de resolverlos. Yo quisiera aprovechar para dar un mensaje de compromiso al Ministerio de Fomento. Creo que la propia ministra sí lo ha expresado en varias ocasiones y, como antes decía Luis, y le agradezco sus palabras, pues bueno, pues evidentemente, y como no puede ser de otra forma, desde el Ministerio de Fomento estamos muy sensibilizados con este tipo de problemas. La ministra, recuerdo que en marzo del 2013, en un comité ejecutivo de CERMI, pues reiteró el compromiso que el Ministerio de Fomento tiene que colaborar para lograr un país sin barreras físicas. Esto es importante y nosotros lo estamos intentando hacer en nuestro ámbito de competencia, que es el transporte. Por tanto, la labor del Ministerio en esta legislatura pues está siendo muy intensa. Estamos intentando acometer muchas reformas y hemos creado un plan, que es el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que pues desde CERMI conocen bien, porque, como ha dicho Luis, pues están en el Consejo Nacional y desde ahí participan activamente en todas las políticas. Y esto es nuestro principal plan director. Es un plan que alberga todas las políticas de transporte de todos los modos y que desde luego pues contiene las grandes líneas estratégicas. Dentro de este plan, como no puede ser de otra forma, pues se encuentra un objetivo de accesibilidad a todos los modos de transporte para todas las personas, y esta es una línea transversal de trabajo, ¿no? Algún ejemplo de ello que quisiera poner, bueno, pues aunque no sea un asunto de mi competencia directa en el transporte aéreo, pues se recoge la necesidad de establecer una regulación para la accesibilidad de los pasajeros que incluya la protección y la asistencia de todas las personas, ¿no? Para lo que se prevé la adopción de un programa nacional de facilitación, así como revisar también el reglamento comunitario. Pero ya más en el ámbito del transporte terrestre, que es lo que pues, me ocupa a mí en mi día a día y lo que es mi responsabilidad directa, pues tenemos lógicamente el transporte por autobús, que es el transporte junto con el ferrocarril que más se utiliza, pero sobre todo el de autobús. Hay que recordar que el autobús mueve más del doble que el resto de modos de transporte juntos hoy en día en España y, por tanto, es un modo en el que hay que poner también toda la atención. También tenemos los servicios ferroviarios y, en este sentido, bueno, pues hay una sensibilidad, como no puede ser de otra forma, por cumplir la legislación, por otro lado, vigente, y que todas las adecuaciones que se están haciendo en las estaciones, tanto reformas como la construcción de las nuevas, tengan que tener una accesibilidad total, lógicamente, y que no haya barreras. Esto creo que es, aunque un concepto básico en el siglo XXI, pero por desgracia seguimos viendo que estas existen y, por tanto, es nuestra responsabilidad el ir solucionándolo. En el ámbito de los servicios yo creo que también se están haciendo avances importantes. Le estaba comentando antes a Luis que estamos ya licitando las nuevas concesiones de autobuses con carácter interurbano. Hemos licitado los 4 primeros contratos y, desde luego, en estos pliegos pues hay unas condiciones que van mucho más allá de la regulación vigente, tanto nacional como europea, ¿no? Y lo que pretendemos es dar un buen servicio y que de alguna forma pues sea accesible para todas las personas. También estamos haciendo modificaciones en el transporte ferroviario y, bueno, pues estábamos comentando antes de comenzar estas palabras que el Gobierno acaba de aprobar la liberalización de los servicios AVE. O sea, es previsible que ya el año que viene tengamos en el corredor Levante, en el AVE a Valencia y Alicante, un nuevo operador que compita con Renfe y, bueno, pues que lo que esperamos es que de alguna forma suponga una bajada de tarifas, una mejora de la calidad del servicio y que de alguna forma pues estos servicios puedan llegar más a todos los usuarios. Y con muy buen criterio Luis me recordaba que, al igual que Renfe pues tiene hoy en día un servicio Atendo, que por cierto acabamos de renovar en el Consejo de Administración, el nuevo operador también tiene que cumplir los mismos estándares de asistencia a las personas que lo necesiten y, desde luego, así lo haremos y estará previsto en el pliego cuando se licite finalmente este nuevo servicio de transporte. También hemos trabajado en los últimos años en la modificación de la regulación existente y lo hemos hecho pues siempre de la mano de CERMI, como no podía ser de otra manera, a través del Consejo y también directamente. Hemos tenido varias reuniones en el Ministerio y, bueno, pues hemos aprobado la modificación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, donde se ha avanzado en este asunto y lo hemos hecho siempre buscando el consenso y, gracias a CERMI, pues sin duda nos ha ayudado a mejorar el texto.
hemos incluido una previsión directa en la ley que establece que los vehículos destinados al transporte de viajeros deberán cumplir las condiciones básicas de accesibilidad para que personas con discapacidad pues puedan acceder a ellos con los requisitos que reglamentariamente sean exigibles. Y además, lo que es muy importante, aunque bueno, pues a veces parece que no está bien decirlo, pero hay que meter un principio sancionador. Es decir, el que no lo cumpla debe ser sancionado por ello, porque si no, muchas veces, por desgracia, pues no conseguimos que este objetivo se cumpla, y así pues ha sido contemplado en la nueva ley. Existe una infracción muy grave por el incumplimiento, digamos, tanto de los vehículos como de los servicios que hay que dar por la regulación nacional y comunitaria. Y bueno, pues estaremos con el foco de atención desde los servicios de inspección del Ministerio en este tema, y desde luego el que no lo cumpla pues será sancionado por ello. También estamos trabajando en una orden ministerial sobre las condiciones generales de contratación en los servicios regulares de viajeros por carretera, que también conoce CERMI porque la hemos pasado para informe, efectivamente, y tratará pues de incorporar las previsiones comunitarias en materia de derechos de viajeros, que atenderá de una manera muy especial a la accesibilidad de todas las personas. Es decir, nuevamente pues tratamos de ser más ambiciosos que las exigencias actuales comunitarias. Bien, yo no quisiera extenderme mucho más, pues simplemente reiterar el agradecimiento por estar hoy aquí. Quisiera también pues mostrar una vez más nuestra sensibilidad y preocupación por este tipo de problemas, y bueno, recordando que aunque el Eurotaxi no es una competencia directa nuestra, pues nos preocupa, y que bueno, pues estamos, como no puede ser de otra forma, a vuestra disposición para lo que podamos ayudar. Muy bien, pues nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención. Pues muchas gracias, Joaquín. Es verdad que avalamos ese buen clima de diálogo, a veces con discrepancias, pero creo que constructivo, y que se van viendo frutos normativos y en despliegue de políticas públicas de transporte de incorporar la accesibilidad no como una mera cuestión de sensibilidad, sino como parte de un derecho y de una exigencia. Yo te lo agradezco. Pues daríamos, con el permiso de la directora del CEAPAT, por inaugurada esta jornada. Continuaríamos con el programa. Ahora creo que hay una ponencia de Óscar Moral, asesor jurídico del CERMI, sobre el marco normativo, para ponernos en el contexto regulatorio, cuáles son las obligaciones, cuáles son los aspectos reglados, y seguimos con la jornada. Muchas gracias a todos. Pues nada, muchas gracias.